explicar cómo crear una infografía interactiva a partir de un material que he importado desde Photoshop. Todas son imágenes PNG optimizadas para el área de trabajo. He distribuido en esa pantalla de 800 por 400 una serie de contenidos en texto, en imágenes PNG con transparencia y creé una forma que va a ser el botón con el que me va a indicar las zonas en donde el usuario puede interactuar. No he creado nada más, simplemente he distribuido la información y le he dado formato en el Edge. Y ahora me dispongo a crear símbolos. Dentro de esos símbolos va a haber animaciones y a su vez voy a crear unos símbolos que van a contener los botones. Después voy a agregar interacción mediante código JavaScript utilizando la interfaz de Edge. Entonces, una vez que ya he creado un botón, voy a seleccionar los dos elementos con los que voy a trabajar para ese botón, que son estas dos elipses, y a su vez los convierto en un símbolo. Y este símbolo lo voy a llamar botón 1 y aceptar. Entonces ya no se va a ver esas dos elipses, sino se va a ver es una en la línea del tiempo un btn01, tal cual como lo he creado. En la biblioteca de símbolos también he creado un botón 01. Listo. Voy a crear estados para ese símbolo. ¿Qué significa estados? Que cada vez que el usuario pase por encima de ese botón, cambie el color, el tamaño, algo que me indique que esa zona es interactiva. Entonces para eso voy al botón símbolo. Bueno, hay dos maneras de editarlo, o bien desde la biblioteca de símbolos o bien desde el mismo stage. Voy a utilizar el mismo stage. Entonces selecciono ese símbolo y hago doble clic. Entonces cuando hago doble clic, acá se va a oscurecer el stage y voy a aparecer en línea del tiempo del BTN01. Ok. Entonces, para que esto funcione de una manera más sencilla en el código, yo voy a crear etiquetas en el timeline. ¿Qué significa etiquetas en el timeline? Es nombrar en la posición de este cursor, ponerle nombres, en marcadores, por así decirlo, a sitios en la línea del tiempo. Entonces, para crear una etiqueta, uno pica en este icono que le permite insertar etiquetas y colocamos la etiqueta que queremos. Como voy a crear estados para ese botón, entonces voy a decirle que voy a crear dos botones, dos estados, porque en realidad vamos a trabajar con dos estados: reposo, reposo, y lo escribo con minúscula, y es esta forma en que lo escribo tiene que ser muy estricto, es decir, cuando yo escribo reposo tiene que ser toda minúscula, o si quiero colocar R mayúscula pues lo escribo así, pero debo ser consistente a la hora de que después cuando vaya a escribir en código la etiqueta tiene que ser exactamente con el mismo formato. Entonces ya creé una etiqueta que llama reposo y en el segundo uno voy a colocar una etiqueta que llama sobre. Entonces cuando está en reposo no pasa nada, pero cuando está en sobre voy a decirle que se ilumine, sí, se ilumine o se ilumine la elipse interior, o sea esta, y para eso voy a crear una sombra. Entonces pico en agrego keyframe, porque no me está creando los keyframes para esta elipse. Sí, ya me la ha creado, solo que no los estaba viendo. Estoy creando keyframe para las propiedades de filtro sombra en XY y desenfoque y el color. Entonces, al principio yo no le hice nada, es al final, donde dice sobre, donde sí voy a cambiarle los valores. Entonces voy a darle 2 píxeles de desenfoque a la sombra, perdón, 2 píxeles de desenfoque a la sombra que se desplace en X2, Y2, y el color, pongámosle, pues sí, oscuro, pero no tan oscuro, tan negro no. Entonces, acá lo vamos a ver, no se ve tan chévere. Entonces voy a cambiarle el color. Ahora sí se nota más. Y le voy a quitar las transiciones, yo no quiero que haga animación. Entonces, eliminar transiciones. Entonces, acá hay un estado inicial, acá está un estado sobre,
donde hay un cambio, simplemente en el filtro. Ya. Y ahora en la elipse de arriba, sí, le voy a cambiar es el tamaño, o sea, la escala. La selecciono y aquí en mis propiedades le cambio y le agrego como propiedades para interpolar la escala. No la veo. Escala, transformar. Acá está. Tin, tin. Ok. Aquí le voy a dar. Están, sí están. Voy a darle que 120. 120 para una, 120 para la otra. Listo. No vemos, ahorita por lo pronto no vemos nada. Si quiere vamos al inicio. Ay, error. Me devuelvo. No hice nada. Porque al principio le dejé ese estado, esa escala se lo dejé igual al principio. Entonces vamos a colocarle más pequeño. 95 al principio en reposo y 120 al final. Le quito las transiciones porque yo no las necesito en este caso. Ahora sí. Bien. Entonces, hemos creado dentro del botón una animación. Pues una animación que no tiene transición, simplemente va de una posición inicial a una posición final sin transiciones, en donde hay un cambio de tamaño y hay un cambio en los filtros. Si lo vamos a ver, esta pieza en el navegador, simplemente veríamos cómo cambia rápidamente esta forma, ¿no? Pero no funciona toda la interacción, ¿no? Entonces, simplemente ya como que las cosas funcionan. Bien, voy a darle un poquito de escala a esto. Ya. Y vamos a crear los diferentes botones. Entonces, tenemos un botón 1. Como es el mismo botón para las demás partes, entonces simplemente con Alt sostenido lo arrastro y creo la nueva posición. Alt sostenido, arrastro y lo coloco en la nueva posición. Listo, tengo 3 botoncitos listos para trabajar. Cada uno de ellos tiene un nombre. Sería bueno renombrarlos para que nos ayude a la hora del código. Entonces doble clic sobre ese, luego botón 3. Espere, un momentico. Voy a más bien a este sería el botón 2. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, no sé, esto no lo conozco muy bien, esa infografía. Estoy diciendo que el botón 1 me hace alusión a esta parte 1. El botón 2 es esta parte que está asociada a la parte 2. Y el botón 3 es esta parte que supuestamente me hace alusión a esta partecita 3. Como para tener para que uno cuando escriba los códigos pues les tenga más sentido, ¿no?, lo que vaya a hacer. Bueno, los botones no están funcionando. Vamos a hacer que funcione. Entonces, si se dieron cuenta, cuando empezaba el botón, inicialmente él va al timeline de ese botón y se empieza a reproducir. Yo le quiero decir que al botón, a todos esos 3 botones, quédese quieto la línea de reproducción de su timeline y se quede en el fotograma que se llama reposo. Entonces, ahora sí ya toca agregarle código. Voy a empezarlo ahorita para que pues vayámonos acostumbrando al código. Entonces, selecciono un botón y en el botón, en propiedades del botón, hay un icono al lado del nombre que me permite abrir las acciones. Bueno, este no es lo que me interesa ahorita. Por lo pronto no. Necesito agregar acciones al timeline general. Está acá. Entonces voy al timeline general del stage y en el fotograma no, sino en el segundo 0, le voy a agregar una acción. Entonces pico en este icono y me abre el panel de acciones. Este panel de acciones es pura programación, pero en Edge es muy sencillo. Hay que tener presente cuál es el objeto que queremos manipular y qué queremos hacer con él. Inicialmente quiero decirle que al botón 1, al botón 2 y al botón 3 se queden en un fotograma cuya etiqueta es reposo. Entonces voy a reproducir, le digo que detener en, busco en Stage el objeto y le digo que quiero detener el timeline en la etiqueta que yo antes había nombrado como reposo. Aquí esto que está en verde son comentarios, uno los puede borrar. Listo. Entonces, hago lo mismo con los demás. Reproducir, detener en Stage, botón 2. Quiero que se quede en reposo. Listo.
Y si se dan cuenta, esto es muy parecido, entonces yo voy a copiar y pegar esta línea de código y ya. Digo que botón 1, botón 2 y botón 3 todos se queden quietos en la etiqueta reposo. Listo, ok. Entonces ejecuto esto y se va a ver que sencillamente se quedó quieto ahí los botones, no pasó nada. Bueno, bien, ahora voy a darle estados. Ahora sí, me toca ir por cada uno de ellos y a establecer los estados. Ahora es programación. Quiero que cuando el usuario pase el mouse por encima, vaya a ese botón, ¿a qué? Al botón 1. Y le digo que se detenga en sobre. Yo elegí la acción mouse over. Entonces le digo, ahora es que en vez de reposo vaya a la etiqueta sobre. La etiqueta tiene que ir entre comillas. Listo. Y cuando el usuario deja de estar por encima del mouse por encima de ese objeto, entonces le digo que otra vez vuelve al estado sobre. Entonces le agrego otra acción, mouse out. Y le digo lo mismo. Vaya y detenga en botón 1 en el estado reposo. Ya por lo menos funciona en uno. Eso toca hacerlo para los tres. Botón 1, botón 2, vamos en orden. Entonces, mouse over, queremos de que vaya y se detenga este es el botón 2, en el estado sobre, ¿cierto? Porque es asociado al mouse over. Y cuando el usuario sale de esa área, o sea, mouse out, vaya y se detenga en el botón 2, en la etiqueta reposo. Listo. Y ahora lo mismo con el botón 3. Mouse over. Buscamos reproducir, detener en botón 3. Enter. Sobre. Listo. Y ahora mouse out. Reproducir, detener en stage, botón 3. Ahora este debe quedarse en reposo. Listo. Si no he cometido ningún error, guardo y exporto. Esto ya debería estar funcionando. ¿Sí lo ven? Yo en esta infografía no voy a apelar a que el usuario haga clic. Sencillamente es cuando él pase por encima van a ocurrir las acciones. Y él se aleja de esa zona y dejan de hacer las animaciones. ¿Qué animaciones quiero? Quiero que aparezca esto con este texto. Esto va a aparecer desde un zoom, desde la parte hasta allá. O sea, se va aumentando la escala, cambia la posición. Cuando llega a esta posición, aparece este texto. Eso solo vamos a hacer uno por uno y ya. Entonces, para eso vamos a seleccionar estos tres contenidos y los vamos a convertir en símbolo. Vamos a Stage y hacemos eso. Selecciono este texto, este dibujo, esta ilustración más bien, este texto y esto lo convierto en un símbolo y lo llamo parte 01. Aceptar. Este objeto, este texto y este texto lo agrupo en un símbolo y lo llamo parte 02. Aceptar. Esta imagen, este texto y este texto, clic derecho, convertir en símbolo y lo llamo parte 03. Listo, aceptar. Entonces, ahora voy a coger cada una de estas partes y voy a animarlas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago? Sencillamente doble clic sobre ese símbolo y ahí tengo mi timeline de ese símbolo. Entonces, ¿qué quiero hacer? Hacer la animación. Entonces, bueno, empecemos con esto. Quiero hacer animación con, no sé, con rutas de movimiento. Y voy a crear aquí una ruta de movimiento inicial. Aquí, si estoy haciendo las cosas bien, acá debería aparecer. Ah, no, ahí está bien. Inicial acá y más adelante,
No estoy haciendo nada. ¿O sí o no? Una posición y otra posición. Y no estoy haciendo un carajo. Porque no me la está cogiendo. La ruta de movimiento. Bueno, entonces voy a decirle que cree una una posición clave acá al inicio y otra en el 1. Listo. Ahora sí. Le cambio la posición. Entonces, inicialmente necesito que esta parte esté acá. Ahora sí. Y se va a ver la animación. Bien. Quiero que esa animación tenga una desaceleración. Okay. Y además quiero que esta animación tenga un cambio de opacidad. Entonces, al inicio la opacidad es igual a 0. Pero al final quiero que la opacidad sea igual a 100. O sea, que aparezca. Si quieren, acá pueden cambiar la manera en que se mueve esto. Entonces, perfecto. Bien, duró un segundo eso. No quiero que dure un segundo, quiero que dure menos. Entonces lo desplazo hasta acá. Entonces, cuando llega acá, yo quiero que ahora sí, el texto, estos dos textos se iluminen, cambien de opacidad. Entonces selecciono capa y le digo que voy a activar y voy a añadir un fotograma clave de opacidad. Lo mismo para el del otro texto. Y al segundo le digo que también va a tener un cambio en la opacidad. Al inicio, esa opacidad es igual a 0. Y lo mismo para este, la opacidad igual a 0. Entonces, el timeline completo de esto es eso mismo lo vamos a hacer para los demás. O sea, hacemos que aparezca. Bueno, va a hacerlo diferente para que se vea diferente esto. Entonces, en uno se movió esto. Que habíamos dicho que queríamos cambiarle de escala a nuestra imagen, ¿no? Entonces, a esta flor, inicialmente le vamos a cambiar la escala. La escala está acá, está acá. Listo. Le cambio la escala. Y cuando llega acá, la escala es más grande. Listo. Así es, ¿cierto? Perfecto. Entonces ya tenemos una parte 1 animada. Hagamos la parte 2. Si se dan cuenta, al principio no hay nada. ¿Por qué? Porque al principio todos los objetos tienen una opacidad igual a 0. Entonces seleccionamos la partecita 2. Esa le va a hacer otras animaciones para que no sea tan parecida a todo. Entonces, aquí le voy a crear, sencillamente voy a cambiar la posición en X y en Y la escala. Inicialmente es esta. Aquí otra vez le creo fotogramas claves a todas las propiedades, pero al principio le cambio esto donde es la partecita 2. Esta viene de acá, creo. Yo no estoy muy informado de esta infografía, ¿no? Lo pueden cambiar. Y también le va a cambiar la opacidad. Inicialmente es igual a 0 y al final termina siendo 100. Pero 100 con un cambio de escala. Listo. La escala no la cambié. Así la cambié. Muy bien. Ya. Y estos dos objetos les voy a decir, en vez de que se iluminen, también que cambien de posición. Entonces, aquí en el punto 5 segundos le digo que va a cambiar de posición y la opacidad. Listo. Voy al segundo 1 y hago lo mismo. Listo. Entonces, esta va a aparecer por arriba. Perdón. Al principio viene de arriba y esta viene del lado. Con una opacidad cada una de 0%. ¿Está?
Listo. Entonces veamos qué es lo que es el resultado. ¿Sí? Listo. Parte 2 hecha. Parte 3. Animación de ruta X y también la escala hasta la mitad del segundo. Vamos a ver un poquito más grande. Sí, listo. Y aquí le cambio la posición y le cambio y la escala. Ya, muy bien. Y además le va a agregar la opacidad. 100 al final, 0 al principio. Ustedes también le pueden cambiar la curva de velocidad. Bien, y acá lo mismo. Voy a crear que esto y esto van a cambiar su posición en X y su opacidad. En 1 le colocamos keyframe para todo y ahí cambiamos sus propiedades. Perdón, al principio, desde donde empieza la animación. Entonces, esta viene por acá, esta viene por acá. Pero cuando viene por acá, al inicio, la propiedad de opacidad es igual a 0. Y esta, cuando está por acá, la propiedad de opacidad es igual a 0. Listo. ¿Y ahí qué vemos? Ya. Entonces todas las animaciones están hechas. Si ejecuto, se ve todo lo que hice. Todo al mismo tiempo. Comando R. ¿Sí? Ahora lo que necesito es controlar esto con el botón. Entonces, ya sabemos cómo se llama el símbolo. Ya sabemos cómo manipular el timeline. Y pues hacerlo. Entonces, inicialmente, ¿qué sugiere? Que tengamos las animaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Me toca decirle a cada una de estas animaciones que al principio voy a agregar una etiqueta que se llama inicio. En esa etiqueta igual a inicio, voy a mover un poquito esto hacia la derecha. Eso, que no hay nada. Voy a agregar una etiqueta inicio. Inicio. Y aquí muevo todos los keyframes y los muevo pero nada hacia la derecha. Para que no tengamos ningún objeto al inicio, sino que se empieza a reproducir después. Y esto lo mismo. Tengo una etiqueta, inicio. Entonces, esta etiqueta la utilizo para, ahorita en programación, decirle que cuando empiece el timeline general a reproducirse, vaya a la etiqueta inicio de cada una de esas símbolos y se quede quietecito ahí. Entonces, hago eso, reproducir, detener en, stage, parte 01, enter. ¿Dónde quiero que se quede? En inicio, ¿cierto? Como esto es igual para todo, entonces voy a hacer la trampita, que es comando C, comando B y comando B. Perdón, con un salto de línea. Entonces, parte 1, parte 2, parte 3, vaya y se quede en la fotograma de inicio. Fotograma, sí, en la etiqueta de la línea de tiempo que llama inicio. Entonces, reproducimos y se quedan quietos. Listo. Ahora vamos a cada uno de esos botones y le decimos que cuando el usuario pase por encima del mouse over, vamos a decirle que se reproduzca desde stage el símbolo que se llama parte 1. ¿Desde dónde quiero que se reproduzca el timeline? Desde la etiqueta que se llama inicio. Esto llama, como es igual para todos, o sea, simplemente lo va a llamar parte 1, parte 1, parte 1, parte 2, parte 0, 3. Entonces hago lo mismo para los otros botones. A mouse over, comando B, parte 3. Aquí mouse over, parte, ¿qué es? El parte 02. Listo. Pero ¿qué va a pasar? Vamos a guardar y vamos a reproducir. Y
el Edge se me cerró. Uy, algo pasó. Ah, no, acá está. Comando Enter. Listo. Ok. Acá hay una cosa rara. Listo. Pan. Funciona, funciona. Pero todos me están reproduciendo al mismo tiempo, ¿cierto? Ahora yo quiero es que cada vez que yo me salga de eso, esto se esconda, ¿no? O sea, cuando el mouse esté por fuera, mouse out, entonces la animación se esconda. Entonces lo hacemos. Hay una de las cosas chéveres que tiene el Edge es que tiene una propiedad de reproducir en reversa. Entonces le voy a decir de que cuando el usuario salga del botón, o sea, cuando haga mouse out, busque ese símbolo y se reproduzca hacia atrás. Mírenlo. Vamos a hacerlo con este. El 1 ya está. Entonces paso por encima, ahí se reproduce. Salgo, se reproduce hacia atrás. Entonces hago lo mismo para los demás, ¿no? Entonces, afortunadamente como todos se llaman casi que lo mismo, solo lo único que cambia es el último dígito, entonces por eso simplemente voy a mouse out, copio y le digo parte. Mouse out, parte. Listo. Entonces, esto es lo que esperaría que trajeran la próxima semana, ya funcionando sus infografías. ¿Qué tal? Muy chévere, ¿no? Bueno, entonces voy a guardar este video y lo subo inmediatamente.